¿Cuál es tu búsqueda hoy? Los tiempos me transformaron en un conservador del disparate. Entonces, para lograr eso, tenés que seguir haciéndolo y a mí no me cuesta nada, al contrario, es una pulsión natural que te hace la vida más entretenida, más divertida, por supuesto. Y por otro lado, cuando mirás un poquito para atrás, decís, bueno, claro, acá también hay estudio, hay laboratorio, hay pasión y también sacamos la pasión y hay un poco de contemplación y mirar el cuadro frío. La búsqueda es contar lo que tenés adentro, expresarlo de alguna forma, y eso ha sido así desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer y el planeta es el planeta. Creo que hasta que se extinga la raza humana no van a poder apagar eso. Va a haber siempre una persona que eso va a tener el corazón vivo y posiblemente ya tengamos que empezar a pensar que los que hacemos esto somos una suerte de peligrosos terroristas, ¿no? A veces buscamos respuestas, otras preguntas. Cada paso nos cambia. No es encontrar, es explorar. Eso nos hace quienes somos. El buscador. El destino es el camino. Estamos en un lugar mítico en el Teatro Avenida, que seguramente habrás tocado muchas veces acá, en un escenario donde la ficción es la reina en un punto. Y me parecía un lindo lugar como para mostrar esto, que es tu obra, novela, que tiene una ficción de atrás, una historia muy potente entre dos brujas, Maldivina y Turbia Luz, que en un agujero negro y en una universidad una rectora les encomienda un examen muy difícil. Imposible. De crear un romance perfecto. Y en busca de ese romance perfecto caen en Santa Fe y hay una historia de una chica de un circo y un pibe de Santa Fe. Voy a la génesis de esa historia, es dónde nace, cuándo es el germen de esta historia que es un universo, básicamente, ¿no? Creo que el inconsciente de ese chico, en el año 88, estaba haciendo una labor de crear una dimensión paralela, un mundo paralelo donde donde la realidad estuviera muy afuera, porque se me hacía insoportable todo lo que había sido el asesinato de mis abuelas. Ya llevaba 1 año y pico con eso en las espaldas, o casi 2, y empecé los primeros balbuceos fueron algunas canciones de ahí y los comienzos de novela. Y finalmente creo que fue eso, era la pulsión como de salirme de la realidad de una manera descarada, un poco, ¿no? Si bien lo que hacemos nosotros no somos cronistas, no somos periodistas, lo que hacemos nosotros también es una ficción permanente y donde hay contactos con la realidad, como también sucede en novela. La cantidad de puntos de vista que podés tener al respecto de lo que está pasando hoy en el mundo, escuchando el álbum, son infinitos. Y nada de eso tampoco fue pensado, ¿entendés? Entonces, si bien uno intenta a veces, lo que hacemos nosotros es generar un mundo, generar un planeta, un universo, siempre. Un álbum, una pintura, una escultura, siempre tiene un mundo ahí atrás. Sea lo que sea. Porque la expresión siempre es misteriosa de alguna forma. Pero yendo específicamente a tu pregunta, creo que la idea era, bueno, a ver cómo hago. Cuento de hadas, en principio, cuento de brujas, antes de Harry Potter, por supuesto. y delirio, disparate, ¿y dónde lo pongo? En Villa Constitución, siempre fue Villa Constitución. Me gustaba que en Villa Constitución se constituyera el amor finalmente. Y que había sido también mi infancia rural, te diría, con mis tíos Charito de Páez y Gregorio Carrizo y mis primos, Eduardo y Guillermo, donde pasaba un montón de tiempo.
Entonces ahí pasé un montón de infancia y adolescencia. Entonces ahí también escuché un montón los Beatles, que está lleno de referencias a ellos, porque eso ya lo dijimos tantas veces, pero es como es un fortín donde me defiendo. Es la base de operación. Claro, cuando me atacan me voy ahí. Claro, se llama. Si tenemos esto, tenemos todo. Estamos como queremos. En fin, por eso creo que específicamente tuvo que ver con eso, pero a la vez eso tampoco, esa salida de la realidad, también estuvo ligado a un movimiento que hice toda mi vida. Creemos nuevos mundos también, ¿no? Nuevas mitologías, inventemos cosas. Eso es lo que hacemos. Hay una cosa para mí muy interesante que es arrancar esta obra en 1988, terminarla hoy en 2025, y en alguna forma, estos últimos años, como que volviste a revisitar tu obra. Y en este caso, fuiste a una obra original, la cual no habías publicado, y a la cual tomaste y empezaste a trabajar sobre ella, con canciones a las que le agregaste canciones nuevas. Mi pregunta es, cuando vas a ese Fito del 88, ¿con qué Fito te encontraste? Es increíble porque te das cuenta que es el mismo tipo. O sea, lo que cambió en el medio fue, aparte de la cantidad de alcohol que bebí en el medio y la cantidad de veces que me rompieron el corazón y que lo habré roto y que quería 2 hijos, y que con eso haces una enciclopedia. Lo que cambió fue que apareció el marco del film. O sea, finalmente el guión se escribió. Lo que era un balbuceo, ahora tenemos un guión de una película. Entonces eso te da el marco ya imposible de eludir. Que también eso era un poco lo que me alejaba del proyecto. Necesitaba, como en vez de escribir la historia o el libro o la novela en un libro, en este caso fue el guión, y al tener el guión terminado ya era simplemente empezar a poner excusas. Y las puse porque finalmente entiendo por qué también me quería escapar tanto del proyecto. ¿Por qué? Y es una forma de legado. Yo entiendo el mundo así. De esta manera es como veo que funciona el mundo. Y está muy claro en el escucha atento y en el lector atento adentro de la obra cómo está, qué es lo que veo. No, lo que veo no es claro. Está claro lo que veo, pero lo que veo es bien confuso, pero a la vez como con piezas del puzzle muy, muy determinadas, ¿no? Entonces me encontré con la misma persona. Martín Rodríguez me dijo, cuando después de la caída, donde me quebré 9 costillas, me hizo 11 quebraduras, de manera absurda, de accidente doméstico, es lo que te decían las abuelas, ¿viste? Guarda, accidente doméstico. O me acuerdo, mi médico clínico hace tantos años me decía, cuidado, doctor Rapelín, cuidado el accidente doméstico, la ducha, la escalera. Y dice, viste, sos joven, no le das bola. Bueno, a mi edad me pasó. Claro. Cuidado con el accidente doméstico. ¿Dónde veníamos? Lo que encontré era que al tener el marco... Ahí Martín Rodríguez. Martín Rodríguez me dice, estas son las problemas del pisciano, ¿viste? Que es arbóreo y empieza a navegar. Es un pez que se vuelve árbol. Martín me dice, cuidado con lo del 63 y lo del Circovit porque te vas a encontrar con el pibe que fuiste. Me lo dijo con sin humor, raro, porque él siempre tiene humor. Digo, Martín, diciéndome esto, que debe haber algo potente ahí.
Y yo que estaba todavía saliendo del síndrome de abstinencia, de los opiáceos, que fue muy duro, estaba saliendo de ese estado zombie en el que te encontrás cuando salís de ese, primero del cóctel de opiáceos y después de los 21 días sin dormir en síndrome de abstinencia. De la última falopa que te daban, que es el tramadol. O sea, estaba como una especie de mundo en sueño y Martín me dice eso y me asustó. Y a la vez, eso me lo dijo en el medio de los ensayos, donde yo no hacía más que llorar. Por supuesto estaba llorando mil cosas, que uno nunca termina de saber porque llora, pero llora y eso siempre hace bien. Entre las cosas que estaba pasando era lo químico. Te estás limpiando de opiáceo, claro. Y te hace llorar también. Pero bueno, todos llorábamos en el ensayo finalmente. Y lo que sí sucedió fue que en un momento una de las capas del llanto, de la emoción, era esa que decía Martín. La pude detectar en un momento con mucha claridad, gracias a Martín. Decía, esto no es otra cosa, esto es esto. Entonces ese chico me dio mucha emoción, me dio mucho orgullo. ¿Te conmovió? Claro, lo amé con locura, porque sin ese pibe yo no hubiera podido ser quien soy. Entonces, por un lado, lo veo como otro ser, porque era otro chiquito, y por otro lado, pienso que no. Pienso que, como decía Alberto Bure, en las cosas esenciales somos la misma persona. Y entonces también la teoría de Alberto tiene eco en esta respuesta. Sos el mismo tipo. De hecho, un día, si querés, nos tomamos un trago en un lugar sin escaleras y te invito a que me digas cuál es la nueva y cuál es la de aquellos años. Y te va a costar, a menos que tengas los datos, que como estaban los demos en YouTube, y puedas arrimarte por eso. Pero la verdad que logré hacer algo muy parejo entre aquellas canciones y estas. Acabas de decir algo que me quedó y en mi rol de el que pregunta, me exige una repregunta. Tengo la pulsión de repreguntarte. Que no se puede hacer eso ahora. No, pero me parece el periodismo independiente tiene que repreguntar. Total. Pero dijiste la palabra que es un legado y que le estabas escapando. Obviamente uno escapa del legado porque está la idea de la muerte. Obvio. ¿Eso quiere decir que te amigaste con esa idea de la muerte o...? No, la entendí finalmente. La muerte es la muerte. Si te duele, estás vivo. Se terminó. Fin de la charla. Pero claro, todo ese coqueteo pajero, onanista, que haces toda tu vida de la muerte, se terminó. Estás a punto, casi me muero 3 veces en un mes. Y ya está, muchachos, entérate. No es un coqueteo, es de verdad. Y ya. Es aceptar que sigue doliendo. Es aceptar, no, si duele, estás vivo. Que es una muy buena señal. Si no duele, hay peligro. Yo creo que hay que tener miedo a que estas alertas no se prendan ya. Cuando pasa eso, me parece que debe ser muy peligroso para el que le pasa. Por suerte uno está atento todavía, ¿viste? Bueno, recién decíamos... Cada vez más, te diría. Recién decíamos que venías como en los últimos 4 años de obras que hiciste, de shows, y fue un parate que también digo, bueno, quizás era parar un poco, ¿no? Entre tantas cosas. Sí, yo creo que fue un golpazo de la vida que me trajo mucha sabiduría. Literal. Hay una cosa que me gusta mucho cuando te escuché hablar de novela, que tiene que ver con esta cosa de la exigencia y de, bueno, si querés entrar, te tenés que sentar 1 hora y 10 y bancártela sin teléfono, sin nada. Al oyente, claro. Claro, y es como, nada, una declaración de principios casi. Sí, mi amigo Carlos Bandera, que tiene mucho humor y que es poco más malo que yo, me dice, ¿dónde está el talento del público, muchachos? Entonces quiero decir, también jugar con eso y ponerlo en escena, ¿no?
Porque si no, siempre sos vos que estás provocando, o no te entiende nadie, porque ahora estás en otra, la gente no te entiende, ¿viste? Tenés que ser más popular, hacerte un fit con este, con el otro. Siempre ahí está la presión de parecete a la manada, de alguna forma. Nunca me voy a resignar a eso, siempre me peleé con eso y no me parece que ni siquiera que sea una pelea. Tampoco es que me quedé en el molde y no vamos a explicarlo todo acá. Escribí un ensayo en estos últimos años que se llama La música en tiempos de demencia masiva, que el concepto de demencia masiva se lo robé a Bifo Berardi, el filósofo italiano, que comenzó con esta idea en los años 70. Bien. Él ya veía que ahí estaba comenzando algo. Bifo, muy pícaro, un Tano con calle y mucho Marx encima, y mucho Gramsci, mucho todo, claro. Todo. Él es un lector y un filósofo muy completo. Ya lo veía. Y hoy es como la encarnación de la idea de Bifo. Entonces me desarrollé sobre algunos de esos conceptos y me expandí y hablé de la Argentina, filosofé sobre la Argentina, sobre la música argentina, sobre el significado ontológico de la música en el mundo, sobre el cambio de lenguaje, sobre la idea de la tradición, sobre qué son los artistas, qué es este disparate del consumo masivo, qué es la falta de atención, sobre las nomenclaturas, a qué se llama música y cómo se podría llamar si no se llama música. Digo, a jugar un poquito, a pensar. Ahora quiero abrir porque un poco me spoileaste varias de las cosas que quería charlar. No, pero igual es una charla abierta. Pero hay una cuestión que tiene que ver esto. Es una película, la obra. Digo, cuando uno hace ficción, está creando supuestamente de la nada, ¿no? Y mi pregunta tiene que ver con que si el arte pensás que es una invención o es una forma de memoria. Las dos cosas. At the same time, al mismo tiempo. Porque estás inventando y a la vez estás... Lo que pasa acá hasta que no se incorpore, que el inconsciente es un protagonista... es el protagonista de la obra. Hasta que no se entienda eso es muy difícil. Los pueblos que no tienen inconsciente es muy difícil. Las personas que no tienen en cuenta que hay un inconsciente es muy difícil charlar. Imagínate, yo me aburro aparte ya así. Claro. Todavía no llegaste ahí. Un montón de elaborar todavía. Igual me río en cualquier lado. No. Dame una copa y ya. Pero cuando te metes en estas cuestiones, sí es un poquito... se pone un poquito más áspero. Yo coincido y me parece un concepto brillante lo que acabo de decir. Son las dos cosas. Se inventa y se genera memoria, totalmente. Bueno, recién hablabas acerca de varios tópicos que tocás. En un momento hablas de Argentina y, bueno, esto es Argentina es una trampa, ¿no? Sí. ¿Por qué es Argentina es una trampa? Y primero es un homenaje directo casi al monólogo, si bien es un diálogo que tiene Federico Lupi con Juan Diego Botó en Martín H., la película Adolfo Aristarain, que es un texto de la pluma pura de Adolfo, que aparte es mi hermano, y me parece uno de los grandes momentos de la historia del cine. Un país sin futuro, es un país saqueado, depredado y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero el otro es muy pesimista. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países. Y que lo dice de una manera tan contundente que aparte es una de las frases del monólogo. El monólogo es mucho más... desarrolla por qué piensa eso Federico. Lo triste que pasaron tantos años y sigue siendo tan vigente, ¿no? Bueno, es que Adolfo Aristarain es de esas personas que siempre vio el hueso, siempre lo vio. Podía estar veía una persona y ya veía, ni siquiera la veía desnuda, veía el esqueleto. Entonces, de eso se trató su cine. De poder llegar allí. Y eso no lo logran todos los artistas. Bueno, Adolfo sí.
Y creo que tiene que ver con eso, es un llamado al pasado, como decía, también es una memoria y también es una invitación a revisar Martinacci y a ver cómo estaba la Argentina en ese momento. Ahora la encarna Jimmy con su banda, los James Dean, en un pueblito en Villa Constitución, y que cantan eso, y donde también la canción en un momento se retira y el narrador dice: se están cagando todos a trompadas entre todos. Finalmente... Bueno, en Aceptémoslo hay esta idea también de cómo funciona el pueblo en la historia, de la alegoría del pueblo. La del jauría humana. Exacto, y que en un momento decís, está tan destruido como la plaza del 55. Claro. Bueno, claro, ahí tenían muchas, como el Budapest de Maray también, tenía 1000 para poner ahí. Estaba destruido pero dije, no, esta es Argentina, es mi historia y la va a entender cualquiera. A uno le puede caer más simpático, a otro menos. La idea del romance perfecto, de como el gran... ¿no? Hacia dónde la historia va en esa búsqueda de crear ese romance perfecto. ¿Tuviste alguna vez un romance perfecto? No, porque no existe. Y acá lo lindo es que, lo genial, es que, claro, están en Tom 618, es un agujero negro, que existe aparte. Sí. De hecho, leí que fue un descubrimiento de unos mexicanos. Sí, no, es un espacio físico, en otra dimensión. Total. Entonces no saben nada. Nada del amor, nada. No comen, no tienen sillas, no duermen. O sea, son seres que se manejan de otra manera, con algunas malicias propias de los seres vivos, sería, ¿no? Ahí cuando hablabas del amor en sí... Pero digo que el romance perfecto no existe, entonces lo generan en una universidad donde no conocen de qué se trata el amor. De hecho, lo puedo spoilear porque es muy lindo, es una de las frases que dicen en otro idioma, porque las chicas no hablan ni Malvina ni Turbieluz, hablan ningún idioma humano. Le dicen en su lenguaje, le dicen: ¿qué les pasa a estos? Dice que hay un momento que les sale agua de los ojos. ¿Entendés? Es hermosa la idea. Y eso es una pista de lo poco que saben del amor y cómo quieren hacer algo perfecto que no se puede hacer, porque el amor no lo es. Por eso cuando sucede lo que sucede, y no vamos a spoilear la historia, es que no saben si eso es un fenómeno meteorológico o son los efectos del amor. Los corazones necesitan amar. Los corazones necesitan buscar lo mágico en la tempestad. Abrazar su Lo de los violines. Perfecto. Yo se volvió rubia cuando empecé a pedir, a mí me mandó una, mandó otra, pero no es la última que hicimos. Hay una cosa que decís que frente a las fuerzas oscuras, tu búsqueda justamente siempre tiene que ver con el amor y con la belleza del amor. Es como sos un luchador incansable de pregonar la luz del mundo en un punto, ¿no? Y esta obra un poco navega toda esa belleza, ¿no? Con las fuerzas oscuras alrededor, impidiendo que eso suceda. Ese es como un meta, es un meta lente, te diría, que estás diciendo vos. Es como un prisma. O mejor dicho, lo que estoy diciendo yo es que yo estoy en búsqueda de eso. También no olvidemos las frases, las reales. A tanta luz, tanta sombra, es verdad. Pero sabés que cuando hace bien es amor. Entonces querés prodigar eso. Porque es una expresión y un sentimiento humano. Cuando pasa lo contrario, decís: uy, qué anomalía. Algo pasó.
Vamos a amarnos, es más lindo, más cómodo, más relajado. ¿Y tienes una respuesta? No hay tanto grito. Sí, tengo respuestas para eso. ¿Por qué tanto odio? Porque alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Se habla del genocidio judío siempre en Alemania, y no hay que olvidarse del genocidio armenio, man. ¿Viste? Fue brutal. O de los genocidios africanos, o del genocidio argentino, o de tantos genocidios en el mundo. Hay una pulsión humana que nos lleva a eso. No me voy a poner acá en... La versión que yo tengo del Nuevo Testamento arranca cabra macho sin defecto solo para Yaev. O sea, arranca con un sacrificio la Biblia. Entonces, digo, un animal, un ser humano, ¿qué? ¿Vamos a hacer la diferencia ahora? Bueno, arranca con un sacrificio. O sea, se ve que eso del asesinato del otro, de lo diferente, de lo que no se parece a uno o no es como uno per se, que también es una falsa idea, porque nacés, morís, y viviste, morís, punto. Sea de donde vengas, sea de donde seas. Entonces, ahí hay algo que es muy intrínseco a los seres humanos y que ya no... ¿Cuál es el sentido de escaparle a eso? Como hizo Berardi ahora, en un extracto de la entrevista con un editorialista argentino, en un momento le dice, mirá, nosotros como marxistas fracasamos, la izquierda fracasó. Bueno, ok, perfecto. Ponele que sea la primera lectura de un revisionismo histórico en el cual decía Bifo, bueno, no, claro, nosotros pensamos que la gente se iba a ser pescadora, ¿viste? O que iba a ir a leer poemas aquí y allá. Bueno, no, obviamente que no. El próximo paso es, muchachos, asumámonos como una raza asesina. Y ya. Y desaparecer los progresismos y entender también que en esa, ojalá, probable redención, iba a decir improbable, pero me gusta más decir probable. Tiene esperanza. Claro, sí, finalmente la esperanza es algo. Hay una idea de un encuentro y sabes también dónde está el bien y el mal. Dónde es... ahora se habla mucho de crueldad. La palabra, el efecto de la crueldad, en qué se diferencia el ser humano del animal. El animal mata y come. El ser humano se regodea. Mata y se regodea y le regodea. Ahí está la crueldad. Bueno, en algunos casos, un chacha en la cola, ¿viste? ¿Qué está haciendo, caballero? No haga eso. Digo, pensado por un humor, por supuesto. Pero de intentar otra cosa, que ya es inintentable. Por eso en el ensayo, ahí navego, ¿viste? Ahí me meto. ¿Qué pasó acá, muchachos? No me vengan otra vez con el cuentito de que Silicon Valley era un experimento, ¿viste? Tienen a todo el mundo agarradito del teléfono. Aquí, en la Antártida, en la Siberia, en Europa, en cualquier islita que te pierdas en el mundo, están todos así. Hubo un plan, lo lograron. Y eso nos alejó del amor, del polvo, de los besos, de todas las cosas lindas. Y entonces ahí hay una tarea que incluso me parece trasciende la idea de la sangre, es la sangre y la guita. Por eso aburre tanto la gente que habla solo de guita. Por un solo motivo, el piano tiene 88 notas, tocan una sola. Y lo mismo le podemos decir a muchos de los jóvenes conservadores que hacen música. Una sola nota, muchachos, 2 notas, hay 88. Las combinaciones son infinitas. Todo eso es una materia para pensar. Yo creo que es una época muy estimulante para pensar, para debatir en si es que hay gente para debatir. No me subiría al ring con cualquiera, digo. Hablas de una cosa de ahí, tomando lo que hablabas de Silicon Valley.
y de este plan del miedo al algoritmo. Sí. Cómo domesticó de alguna manera. Oh, esa palabra está ahí, arranca que le cuesta esa palabra. ¿Cómo han domesticado la juventud? Que no se puede. La juventud per se es rebelde, te rompe todo el escenario, ¿eh? Yo todavía llegué a verlo D'Angelo en el Radio City en New York en el 2000 y en el tercer tema agarró el pie de micrófono y lo hizo bolsa. Y yo estaba en fila 4, 3, me cagué entero. Pensé que si vas al nos va a matar a todos, boludo. Era muy salvaje. Mientras hacía una música que era la música de Dios, aparte, ¿no? No se puede hacer eso. Lo hicieron. Lo lograron. Entonces, no es joda. Ahí hay un enemigo en serio. Para que no sabemos quiénes son. No son los que están en la tele, ni en los diarios, ni en las redes, ni siquiera en las redes. Son otras personas. A eso les tengo miedo. No el miedo, a caer con eso hay que pelear. Digo, esos son los generales. Los de verdad. En Super Extraño hablas sobre la música horrible, la música cero. Lo dice Jimmy. Lo dice Jimmy. Bueno, lo dice Jimmy. Pero de alguna manera, ¿pensás que son tiempos de música horrible? Creo que es un tiempo de música muy conservadora. Eso digo. Cuando pienso en toda la música que me gusta, que podemos arrancar del 1500, 1600 para acá, todo es re loco, boludo, súper zarpado, claro. Todo es súper zarpado. Y si querés más chiquito ni en pedo, pero más cerquita, escúchense los discos de Invisible, sobre todo el primero, en el 73, la tapa es de Escher, la diseñó Juan Gatti, Machi, Pomo y Luis. Escuchen eso, man. Yo vengo de ahí, me aburro. ¿Entendés? Eso me pasa, yo me aburro. ¿Está mal decir esto? No está mal, boludo. Discúlpenme, alguien tiene que decirlo. Y yo aparte, yo me río porque después llego a mi casa y no me aburro más. Sigo haciendo lo mío y sigo escuchando música que me encantan. Pero creo que hay algo ahí, lo que decíamos, esto de la domesticación, ¿viste? Es muy fuerte. Digo, la domesticación en el sentido político creo que es algo, de hecho, Berardi en esa entrevista que te dijo dice algo muy súbito. Los fascistas querían tomar África, querían conquistar, y en todo caso fueron y lo hicieron. Los fascistas de ahora, Neo, están en el teléfono, son impotentes también. Entonces digo, también ponerte a gritar, ¿viste? Con el mismo idioma que ese supuesto enemigo, a quien vas a vencer en una elección, manejar los mismos discursos, también suena aburrido y anacrónico, en un sentido. Me da la sensación que estamos viviendo una revolución en la cual está todo en crisis, como lo estuvo siempre en todas las revoluciones mundiales, en todos los cambios, y que ahora hablando con vos, es la primera vez que me sale esta cosa tan esperanzadora, no sé por qué, debe ser tu vibra también. Ojalá salga bueno de todo esto. No quiero pensar que se va todo por la borda, aunque lo pienso. Recién, y hablando de cosas esperanzadoras, recién cuando mencionabas un poco de nuestra música, bueno, en esa canción Super Extraña también mencionás a Charlie, mencionás a Spinetta, y hablas esta cosa del tesoro que es la música popular argentina, ¿no? Es que lo es. Y bueno, y ese también legado y ese tesoro de la humanidad de algún punto, de todo lo que se hizo de este recorrido, cuando haces para atrás y mirás todo lo que hizo nuestra cultura, de la cual vos sos obviamente protagonista ineludible, pero también es como, ¿no? Una cuestión de memoria colectiva o de inconsciente colectivo yendo a Charlie. Qué palabra colectiva, qué peligrosa en este momento esa palabra. Es algo que lo hizo una nación, eso. Es un tesoro nacional y a la vez universal. Por muchas cuestiones, y creo que una de ellas es la geopolítica, donde está ubicada Argentina,
más la situación cleptoparasitaria del managerío argentino históricamente, que han tenido agallas sanmartinianas y se han quedado, el primer dinerito que hacían lo guardaban en el banco y hoy sí lo robaban a los músicos. Entre dos factores claves, ¿no? Creo que hay algo de muy preciado allí, muy hermoso, muy noble, con una gran inventiva, muy divertido. O sea, tangos de Gardel divertidísimos. Chora, por ejemplo. Y melodías, ideas. Por ejemplo, Cadícamo, cómo cuenta en la casita de mis viejos, cómo hace un film en cinco cachitos. Te cuenta la historia de un Isidorito Cañones que vuelve a la casa, toca el timbre, el portero, el mayordomo no lo reconoce por la viaba que se había pegado los últimos años. Bueno, y va a buscar a la vieja que se está muriendo, por supuesto. Bueno, vos sabés que tocaste un punto en lo personal que siempre lo escuché, nunca me movió. Pasado los 30, un día tocando a alguien así de la nada en un lugar y me sacudió, fue como una trompada en la cara. A ver, por muchos motivos. Primero, por lo que decía el polaco, ¿no? Te espero después de los 30. O no sé si el polaco o Salgán le decía alguien eso. Segundo, el tango es una música maravillosa. No estoy de acuerdo con no, que es triste, que todo eso son pelotudez atómicas. Si no, el samba brasileño también sería así, y tampoco lo es. Y sí, toca temas melodramáticos, ¿sí? Pero son temas populares de la vida de todos. Así que también está ese rezongo de que el tango no lo escucho porque es triste, toda frivolidad argentina wannabe. Todo eso no, eso hay que como sacarlo del mapa, eso. Ese pensamiento, ¿viste? Que es tan hueco. Y aparte la picardía. Obvio. Tango, ¿no? Que es una cosa obvio. Entonces Cadícamo lo que hace es, te hace un guión de un film en una canción. Después tenés el ala de Cátulo Castillo, más poética, salvajemente poética, ¿no? Lástima abandonó en tu corazón, tu renca maldición me eleva, tu lágrima de ron me lleva, silbando bajo fondo donde el barro se soleva. ¡Ah! Por favor. O sea, alta poesía que por ahí le decís a un peón quién es Cátulo Castillo y te dice, era el sastre de mi abuela, te dice. No saben ni... Esa es otra crisis que tenemos nosotros, fuerte. Es imposible. No hay archivo, ¿viste? No hay... El archivo funda una memoria nacional. O de una tribu, lo que sea. No pongamos nacional porque suena nacional y popular, ¿viste? Justo iba ahí. Me es imposible no pensar en una foto de archivo, digo, hablando de lo que venimos hablando, de ese Fito de aquella época, de una foto tuya con Pugliese, espalda con espalda creo que era. Sí, está ahí juntito en la calle Corriente. Lo invoco porque está bueno invocarlo siempre. Siempre. Pero esto cuando recorremos decís, estuviste con también un pedazo inmenso de... Sí, aparte me querían y les gustaba lo que hacía. Entonces eso también fue muy hermoso de conocer a todos ellos. No solo conocerlos para la foto, ¿viste? Sino te voy a charlar, escuchar, ¿viste? Aprender sus músicas sobre todo también, ¿no? ¿Cómo era el Jumbo? Bueno, ¿cómo se movía Homero Espósito en el piano? Okay. No era como Mariano Mores. Mariano era un gran compositor y se movía de otra forma, igual que Ariel Ramírez. Cada uno tenía su cliché, su manera, su estilo. Entonces también esa idea de conocer el lenguaje de tu tradición, de tu lugar, de tu terruño, aunque como también decía Adolfo, ¿viste? ¿Qué tengo que ver yo con un jujeño, con un Martinache? ¿Viste? Le dice también... Yo en ese sentido no sé si estoy tan de acuerdo. Bueno, pero novela es un poco viene a acomodar eso, esta cosa medio García Márquez de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Digo, Villa Constitución, hay miles de Villa Constitución repartidas por Obvio, y aparte, claro, pues los pueblos son todos iguales de todos lados, en general no iguales, tienen una estructura. Igual, ahora que nombrás a García Márquez, esto no es realismo mágico, claro. Esto es Lisergia Beatle.
Claro, hay que diferenciar ahí, porque se rela rápido. No, nada que ver. Pero nada que ver. O sea, acá hay Strawberry Field Forever. Acá hay locura musical, hay invención, hay humor incluso. No es que no lo tenga Cien en Soledad, que es un clásico aparte, y es un texto reconocido hasta por Pasolini, quiero decir, que era el intelectual más radical europeo en el siglo XX, inventor de mitologías aparte, ¿no? Basadas en las propias. Pero no, acá tenemos sería el pueblito argentino pasado por los Beatles. ¿Qué te queda de tu pueblo? Todo, absolutamente todo. Es un poco, sucedería en otra dimensión, como cuando se muere alguien muy amado. Es en un momento, no te extraño, o te separás de alguien a quien amas mucho. No te extraño porque te tengo conmigo. Y es verdad, no es una figura poética, ni mucho menos. Todas esas cosas las tenés con vos, entonces no las extrañás. Después cuando volvés y decís, ay, che, la madre acá, en la heladería ahora pusieron un templo. Bueno, la casita de viejos. Claro, en el cine Radar pusieron un supermercado, ¿viste? Dios. Bueno, la vida que se abre paso y en algunas cosas se deteriora, en otras no. Yo no soy antiprogreso, aunque no creo en él, pero que sigan pasando cosas y que el mundo en un sentido siga cambiando y se siga radicalizando, me parece muy estimulante, como un hombre despojado de ismos, ¿entendés? Mira, se sigue moviendo, ¿entendés? Eso digo. Si se mueve, está vivo. Claro, cuando ves los muertos, que deja ese movimiento, te alarmás y decís, muchachos, hay que estar un poquito atentos a todo esto, ¿no? Por un lado, y puedes decir, Dios, no, esto no lo para ni Dios. Pero sí, yo creo que hay un deber. Quiero encontrar bien las palabras, ¿sabes? Pues hay un deber moral en intentar que el mundo sea un lugar hermoso, ¿viste? Que sea un lugar amable también. Que sea un lugar lúcido. El ser humano tiene la posibilidad de ser lúcido, decide no serlo. Con las farmacias, los negocios farmacológicos, enfermando a la gente aquí y allá, con el Monsanto aquí y allá, con el negocito en diputados, el negocito en senadores, el negocito con el presidente, el negocito de los bloques. Ahí la gente se va muriendo y va siendo infeliz y la meten a trabajar. ¿Para qué la meten a trabajar? ¿El trabajo dignifica? No, muchachos. El trabajo no dignifica. Lo que dignifica es la poesía. Es mirar el cielo con tus hijos y ser feliz. En una choza, no importa dónde. Eso, y tampoco hay que dignificar. Hay que estar plenos en el mundo. Entonces el trabajo no es lo que dignifica. Eso de que el movimiento, después la patria primero, después el movimiento y después la persona, ni en pedo, muchacho. No. Wrong way. No es por ahí. La libertad está en otro lado en todo caso. Tuve alguna agarrada hace muchos años con un sindicalista que se estaba abriendo un sindicato para generar otro. Y me decía, no, nosotros vamos a darle esto, lo otro, vamos al televisor y la vacación y todo esto. Y yo lo paré, estaba Horacio González. Y le dije, man, ¿y las estrellas dónde están? Digo, ¿no hay estrellas? Digo, se trata del televisor y del auto y de la vacación en Córdoba, 15 días al año. ¿Esa va a ser la vida de las personas? Por supuesto terminó mal eso, ¿no?
Pero yo soy así, no podía decir otra cosa y hoy siento lo mismo que en ese momento. Bueno, vos decís algo que viene al caso en el sentido de estás en un show o en un mega show y de repente está buenísimo todo lo que pasa, pero cuando salís de ahí y vas por tu cervecita y en la cosa chiquitita está... Y digo, viniendo de vos, que sos una persona exitosa, digo, en términos de cómo se ve hoy el mundo, pareciera que no, que vamos en busca de ese éxito y nos perdemos, ¿no? Es que eso es lo patético, el status quo. No vamos a opinar nada porque así no perdemos público, por ejemplo, que es mundial eso, ¿no? La corrección política, la falta de análisis más allá de lo que pasa en tu casa y tu grupo de amigos. ¿Viste? Todo eso deteriora las relaciones sociales, rompe los pactos más elementales. ¿Viste? Ahora se dice en cualquier lado, bueno, sí, la derecha ahora dice que al pobre lo odia, y al boliviano lo odia, y al inmigrante lo odia. Bueno, no está bien eso, muchachos. ¿Qué quieren que les diga? No me parece que se tenga que naturalizar eso. Sos woke, sos progre. No, boludo, soy un ser humano. O sea, dejá de ponerle nombre a cosas absurdas, por otro lado. Okay. Y aparte me vas a acusar de woke a mí, voy a tu casa y te pateo todo, ¿no? Digo, también hay una situación donde te obligan a la violencia en un sentido, también, ¿viste? Hay esto que le llaman batalla cultural es de una pobreza monumental, ¿no? Nunca hay batalla cultural, no existe la batalla cultural. Las cosas que son, no hay que batallar por eso. Es como cuando sale Truffaut y él dice, no, bueno, Truffaut salió a reivindicar a Hitchcock porque Alfredo estaba un poco en caída. Estaba que era Hitchcock. En todo caso, se fue a codear con Hitchcock. Entonces, estaba hecho eso ya, muchachos. Entonces, las cosas que están buenas no hay que defenderlas, nada, ¿viste? Son. Entonces, ahí aparece ese espacio semi-muerto, te diría, de la imposibilidad. No podés acercar posiciones, porque no hay deseo de ceder, porque no hay deseo de entender que uno también es responsable del quilombo. Entonces, no, dejarlo a él que diga que es responsable. Sí. Que es responsable. Y no vamos a la casita, nosotros estamos tranquilos, tenemos razón nosotros, déjalo. Esa escena, esa patética escena argentina entre los empresarios, los sindicatos, los políticos, los artistas, todos nosotros, es lo que no hace andar este lugar. La negación de todo, o como se dice muy claramente desde el artículo de Italo Luder, ¿no? La aniquilación. Hay que decirlo por enésima o décima o no sé cuántas veces más. Yo no soy kirchnerista, no soy peronista, pero me da mucha repulsión escuchar que hay que matar al peronismo, hay que aniquilarlo. ¿Qué pasa, boludo? Después andás de tolerante en la vida. Es alguien que no piensa como vos, nada más. Y lo mismo los muchachos, ¿viste? Siéntense a negociar, muchachos, ¿cuál es el problema? ¿Qué es esa impotencia que tenés? ¿Qué te da vergüenza llegar a tu casa y que tu mujer te diga, sos un pelotudo, mirá, le dejaste, te sacó el 2%? A lo mejor es eso nada más. Que aparte es una escena ultra machista de las cavernas. En fin, hay un desconcierto que a mí ya no me hace más gracia, ¿sabes? No me hace humor. No tengo más humor con esas cosas. Se me fue, no me puedo reír. Cuando me acuerdo de eso, me acuerdo de Monicelli, que fue el gran humorista, uno de los grandes humoristas italianos, director de Amici Miei y de grandes comedias neorrealistas italianas, tirándose un piso 9. Me acuerdo de eso.
me acuerdo Fellini solo, muriendo en un hospital con Julieta Massina al lado. Digo, hay algo ahí que te deja hacer gracia. El humor aparece solo como una especie de estertor desesperado, ¿no? Me gustaría no legarle eso a mis hijos, me gustaría legarle más novelas, Bueno. más de estos discos. Esos discos tienen luz, tienen humor también. Y también, y acá quería ir de dónde fue creado, más allá de ese Fito del 88, digo, dónde fue grabado, en estudios míticos, y un poco de esa magia me imagino que impregna la obra. Mira, hay que decirlo todo. Eso se grabó primero las canciones se hicieron en departamentos, en sucuchos, en lugares sórdidos. También, digo. Caminó conmigo 38 años, eso, imagínate. Y finalmente, bueno, ¿quiénes están acá? Están los muchachos, ¿viste? Los muchachos de Liverpool, están aquí. ¿Dónde lo grabamos? En Abbey Road, ok. ¿Y con qué? Con estos músicos, con esta orquesta. ¿Cómo era la orquesta de Martin? 8. Ponele que sean 8 a veces son 16. Ok. Con la banda en vivo, te diría casi todo. Con la orquesta también. Las voces ya me las había grabado algunas en Madrid. Y volví a grabar algunas. Los equipos, y si podemos tener algunos equipos de los muchachos también, y algunos micrófonos. Claro, salía eso, era un dineral. Bueno, vamos a intentar buscar ese sonido, vamos a intentar ir por esa sonoridad. Estaba la Sony España, me lo dieron todo, todo. Les pedí, viste que te hablé antes de los impedimentos propios que me quería poner para no hacerlo. Bueno, quiero un estudio de 1 mes y medio, 24/7, domingo incluido, lo tenés. Quiero estos equipos, ok, lo tenés. Quiero, todo les pedí. Me lo dieron todo. Abbey Road. Ahí discutir un poquito, pero me lo dieron. Por fin llegó a tu vida, mi amor. Cuando el circo llega al pueblo, hay puntos suspensivos. Quedó buenísimo, Con todo. Con todo, Y el piano funcionó, Sí. Está buenísimo. Entonces, el álbum está hecho con muchas sonoridades. Incluso hay una voz que después hay que preguntarle a Diego Olivero. Pero no sé si la voz de lo que era el tema de Loca, que acá se llama El vuelo, o alguna de esas que quedó del año 80 o 90 y pico. No sé, 88 ninguna, pero sí, hay una voz de Te aliviará, un tema que después fue para Fabi, que está metido en el comienzo de Los corazones necesitan amar. Hay algo también rescatado de esos demos. Pero tiene muchas sonoridades el álbum. Obvio que Abbey Road fue la casa de ellos. Y allí sí hay una magia, y hermoso, estábamos. El último día había que grabar 25 canciones en 5 jornadas. Una locura. Diego y yo, Oliver y yo nos miramos y decíamos, no vamos a llegar. No se puede. No te alcanzan las horas. Y Gustavo Borner, que es un genio de la producción, un productor de fuste, de los de antes. Tecnología de punta, tecnología vieja, lector de partituras, director de orquesta, recibido en Berkeley, todos los galones. Entonces maneja todo con una gracia, un humor, que aparte te morís de risa. Muy canchero. Lo preparó y lo hicimos. Pero terminamos 1 hora antes, el día viernes, 5 de julio. O 6. Vámonos a beber, obviamente, había que festejar. Fue una odisea llegar hasta ahí.
Uno hace todo esto para festejar. Obvio, obvio. Y una canción que fue una de las primeras, que se llama Balas y Flores, que está en el álbum, yo le había quitado el álbum porque yo mientras voy haciendo todo voy editando. Entonces en esa edición voy viendo tonalidades, cuestiones tímbricas, en el caso novela relato, y tempos. Entonces, en el lugar donde entraba en un solo lugar, que era al lado de Misunderstood. Y yo digo, no. Estaba puesta en la edición original. No la habíamos grabado. La había demeado nada más. Y hablo con todos y le digo, muchachos, me parece que se nos cae el álbum ahí. Como ya tenía editada la película. Y es una escena que va a sobrar. Y si te pones un poco riguroso en un sentido, puede que te sobre. Entonces había una sola forma de hacerlo. Y el inconsciente otra vez, ¿no? Que trabaja solo. No descansa. No descansa, ¿no? Ni en sueño descansa. Sí. Cuando estaban poniéndose los sacos ya para irse al bar, al pub, no, bajemos, Leo Bus. Le dije, 2 micrófonos, 2 guitarras acústicas, un tambor, el piano y la celesta. Uno, un aéreo y otro en la voz que tome la guitarra y se acabó. Lo ensayamos una vez. La segunda toma fue... lo ensayamos para pasar el tema. La primera toma que hicimos es la que quedó. En esa toma quiebro la voz, es lo que genera la emoción. Y por esa interpretación tan desprolija y tan inesperada, fue que el álbum se ganó la medalla para quedar en novela. El que la canción se ganó la medalla, terminaron todos llorando. Arriba del control, en la sala, los músicos ingleses estaban llorando. Fue muy hermoso. Y era la canción que cuenta finalmente los personajes del circo. ¿Y qué te hizo quebrar la voz? En ninguna... Tenés que hacer un reportaje olivero para esto. En ninguna versión de los demos hechos en 38 años, él entró en los últimos 20, quiebro la voz. El despojo, no sé, algo. Eso hizo que la canción que adquiriera un valor inesperado también para todos nosotros. Y ahí está en el disco y es hoy una de mis favoritas. Entre las cosas más que pasaron ahí, me flashó ver una foto, Johnny Depp sentado al lado tuyo. Sí. ¿Cómo no? Estaba editando su película de Giacometti, creo que estaba del pintor italiano. Él estaba en el Estudio 1, que era el grande, donde ahí editan finales de películas, ¿viste? Graban música ahí, por supuesto, es un súper estudio. Y se edita. Y habrá pasado un par de veces, habló con alguien de mi equipo. Yo estaba metido ahí todo el día, no salía ni a mear casi del estudio. Era tanto lo que había que hacer. Y en un momento, quería venir Johnny, no sé qué. Yo, tráelo, qué divertido, metido acá en el medio de todo este quilombo. Bueno, era un quilombo, la verdad. Cable, guitarras, instrumentos, gente que entraba y salía. Era divertido verlo a él, a Jack Sparrow en esa situación, ¿no? Y en un momento entró vino Johnny y yo estaba abajo tocando el piano. Vino Johnny, qué bueno que venga, no sé qué. Y se quedó con nosotros ahí. Fue muy cálido. Escuchamos Jimmy, creo Súper Extraño y alguna otra más. No sé si Universidad Prix, no me acuerdo. Tres música y bromeamos sobre la historia de novela que él conocía. Yo le contaba cómo eran algunos personajes y obviamente conozco mucha gente así. Sí. Muy divertido. Bueno, y estuvo, no sé, media horita, 40 minutos ahí. Muy caballero. Ahí en Jimmy, Jimmy dice,
o decís de Jimmy, que odia el reggaetón. Y de alguna manera te escuché hablar del tema con cierta hasta preocupación, digamos. Sí, a ver, es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Pero no es, en realidad, por eso digo, ahí los cañones hay que apuntarlos, no son los pibes que hacen esa música, no son los productores, ni siquiera. Ahí eso sucede en un momento del mundo, en nuevos lugares del mundo. Llamaría a la investigación. Yo de esto todo hablo en el ensayo, pero no quiero... Claro, no quiero ahora, ¿viste? Porque me adelanto mucho a lo que ya va a venir solo con el libro. Hay que investigar un poquito. Eso no sale espontáneamente. No aparece como aparece El día que me quieras. ¿Entendés? O Strangers in the Night, o El bolero, o Pablo Milanés, o los Beatles. No surge así. Entonces, se ve, se estudia un poquito. Nos salimos de Wikipedia un poquito. Estudiamos en otro lado. Es parte del plan. Fue una prueba. Fue una prueba. Los resultados están a la vista. Hay todo el tiempo en la entrevista que tenemos como esto de volver con el Fito del 88, como la génesis de esta obra. Y tengo entendido que vos en ese momento le mostrás la obra a Charlie. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro y eso? Fue hermoso. Hermoso. Y otra vez Charlie y yo juntos en un lugar, siempre pasando lo mismo. Yo quería grabar Tercer Mundo, estaba re entusiasmado. Y le llevé, no le mostré todo, pero le llevé ponerle 3 o 4 de Tercer Mundo. Y le llevé 3 o 4 novelas. Y antes que terminara el último tema de novela, me dijo, tenés que grabar este. Y yo entendí, porque es solo... y con él, como siempre, lo ve. Pero yo también fui su alumno, entonces desconfié, dije, me vas a grabar este que no lo va a escuchar nadie. Claro, alumno escorpión. O sea. Me siento feliz, triste, Susana se escapó, Miguel también, Ana se quedó, Ana se quedó, te veo bien, te veo muy bien, te ves muy bien, te ves muy bien, te ves muy bien así. No, grabé Tercer Mundo. Grabé el otro y no estuvo tan mal, ¿eh? Yo creo que este álbum necesitaba, esto no es para torear de Charlie, ni mucho menos, siempre admirándolo y viéndolo como un motor de sensibilidad de este lugar del mundo alucinante. Novela necesitaba ser curtido. Como legado, no podés conocer todo tan chiquito. Alguno lo habrá hecho. Pero necesitaba tiempo. Es difícil traspasar esa idea, pero... No, pero sabes que hay me fue tan sencillo con novela eso, de manejar el tiempo. Nunca tuve ansiedad, ¿sabes? Pero también me parece interesante como la música, digo, una de las emisiones del ser humano es viajar en el tiempo. Y cómo la música fue tu transporte para viajar en el tiempo. Total. Sí, y por otro lado también te pasa como no quiero decir otra palabra, con la disciplina, te pasa literalmente, que la disciplina desaparece el tiempo. Cuando vos tocas la Gieto de Mahler, que es para orquesta, pero lo adaptas al piano. Bueno, hay muchas cosas que me gustan que son más populares, que son así. Y cuando tocas Desarme y Sangra, después te vas a una pieza de Chopin, y es muy parecido. La música borra los géneros y el tiempo. No se aceptan, se expulsan natural. Es como el lenguaje los expulsa naturalmente. No le importa que si sos hombre, mujer, LGTB, lo que coño sea, no importa. La música te va a recibir
si la amás y querés estar con ella, te va a aceptar. Es un lenguaje de una gran libertad, de una inmensa libertad, te diría, de una real libertad. Lacan no creía en la libertad, yo sí. Bueno, el futuro de libertad, ¿no? Sí, igual en ese caso yo hablaba de la muerte, ¿no? Claro. En ese tema, en esa canción. Nunca se entendió así, porque está metido en una música pop. Como la idea liberadora de la muerte. Claro, como una nueva situación que no conoces. En todo caso, la libertad que conocemos es la de Papillón, querer tirarse de la roca de la cual se tiró, la bolsa de coco, que supuestamente lo hizo atravesar el mar, o la libertad de querer de fugarse a Alcatraz, digo, de alguien, o de una cárcel interior, pero son todas en el plano este. Esa posibilidad te da posiblemente una muy desconocida y muy rara. y que no puedes definir aparte, eso es lo hermoso. Me acuerdo de Gerardo Bandini explicándome cómo a tal música, no sé si era Un vestido de un amor o Mariposa Tecnicolor, lo vamos a hacer como Mozart, me decía. Y me explicaba, y lo escuchás y parecía una pieza de Mozart. Claro, al conocer el lenguaje de Gerardo y al pasarlo a la partitura y a los músicos de esa manera, con esa libertad y ese conocimiento tan genial, te das cuenta que simplemente es una cuestión, es un formalismo. El tiempo es un formalismo. Otro tema con el que debate el ensayo. Recién dijiste algo que me pareció muy interesante, lo de Gandini, con su conocimiento que le da la gran libertad, y la idea de la libertad como que el conocimiento te da una libertad, ¿no? Conocerte da libertad, ¿no? Totalmente, totalmente. Es tan fácil, lo decís de una manera tan sencilla. Si estudias el lenguaje con el que ganas dinero, vas a tener más libertad. Vas a poder mejorar tu vida y la de los demás. ¿Por qué no se hace? No lo entiendo. Posiblemente ya no tenga más. No lo entiendo. No me entra a la cabeza. Una vez una figura emblemática de la música argentina dijo algo así como: no quiero estudiar guitarra para no intoxicar mi arte. Frase maldita de la historia argentina que termina en una tragedia. No va a eso, muchachos. Siempre hay que aprender. Nadie va a intoxicar tu arte, porque tu arte no existe. Lo único que existe son tus deseos de expresarte. El arte ya se va a encargar de ponerte ahí o sacarte de ahí. Pero vos no sos un artista. Nadie es artista. No te dan un diploma de artista. Con humildad y amor, sentate todos los días. Si te gusta la música, el cine, la escultura, los libros, lo que coño sea, sentate ahí a ver qué pasa con eso. No todo es estudio, ¿eh? También hay juego, pero el estudio es parte del juego. Así que sí, el estudio es la libertad. Bueno, ahí empieza a surgir muchas cosas de las que venimos hablando. Por un lado decís la idea de aprender y entramos en tiempos de automatización, de que las máquinas hagan cosas por nosotros. Por otro lado, vos decís la revolución que está, pero también de alguna manera decís, tengo una mirada esperanzadora, o me surge una mirada esperanzadora. Pero cuando empezamos a ver... Pero la trajiste vos con tu vibra, ¿eh? No la tenía yo. Pero bueno, un poco invitarte a pensar ese mundo que se abre hasta donde la música es creada por máquinas. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, tengo un episodio de ensayo sobre eso, por supuesto. A ver, a mí me da más miedo que la IA. El día que inventen que hablen las paredes, por ejemplo. Eso me daría miedo. Ahora, que la IA haga música, no.
No me da miedo, porque finalmente está haciendo todo con los datos que le doy yo. Hasta que no se produzca una revolución en el sentido de una independencia de carácter, de la creación de una psique algorítmica, no hay que tener miedo, no hay Spinetas, no hay Lennons, no pueden acercarse a eso. Ahora dice que las máquinas hablan con una música entre ellas, ponele. Si no las escucho yo, no sirve para nada eso, boludo. Que tengan un lenguaje entre ellas, ok. Que creen la revolución de las máquinas que filmó James Cameron en Terminator, ok, ponele. Hasta que no pase, es una película. Creo que más que estar preocupados, esa preocupación es eludir el problema real, que es que los chicos vayan a la escuela a estudiar música. Es sencillo. ¿Qué es tanta preocupación que tienen por la IA? Entonces hay un piano, una guitarra, un maestro y un alumno. Ya está. Es tan fácil. Entonces, ahí está, me parece, también parte de la solución. Que es muy sencilla, es muy chiquita y posiblemente, quiero decir, el humanismo se vuelve terrorismo en el momento en que atenta contra el mercadeo, en el corazón del mercado. Ahí es. Y eso es, por eso se eliminan de la Matrix. Esto no. Todo lo que vibre y esté bueno, hay que sacarlo. Tuve suerte, un montón. Toda la Sony España me lo dio todo, para hacer lo que se me cante. También hay excepciones. Pero lo que se ve más es lo otro, ¿no? Y la solución es fácil. También sé que estás en un libro de poemas. Sí, puedo decir el título. La extraña aparición del hombre del torso desnudo. ¿Y por qué decidiste otro formato? Obviamente hablaste del valor de la poesía, ¿no? Y es inherente a vos, digo, pero ¿por qué decidiste sacar en este momento un libro de poesías? ¿Por qué te dio por ese formato? Cayó, igual que novela. Se alinearon las estrellas, ¿viste? Este es un año astrológico muy revuelto para todos. Y a mí me tocó una dura pelea en ese marco y todo indica que tengo que ir a por ello. Y es increíble cómo hablan las estrellas, cómo habla el cielo, cómo hablan las esferas celestes en la vida de todos nosotros. Apareció una reunión con Martín Rodríguez, que había leído lo que tenía, me dijo lo que me tenía que decir. Un poema es un misterio, me dijo. Nunca había entendido eso, ¿sabes? Sabía que me gustaba la poesía, nunca sabía por qué, era por eso. Y eso fue todo. Y a partir que me dijo esa frase, fueron unos meses en el medio de 2000 huracanes, lograba concentrarme y poder contar aquello o terminar de contar, porque hay muchas cosas, algunas cosas viejas, muy, y otras no, otras de ellas ahora muy caliente. Y todo eso adquirió un cuerpo con ese título, que obviamente no voy a explicar de qué se trata, pero es algo que surgió. Yo venía hacía mucho tiempo con esta idea y no le encontraba la vuelta. Y mi amigo me ayudó. ¿Novela va a ser una película? Queremos que sí. Hay que ver en un mundo que está desapareciendo las películas si es posible lograrlo. Digo, de hecho lo es. Es una película, digo, pero ¿lo vas a filmar? Es un guión. Es un guión y es un disco. Tengo mucho deseo de filmarla. Vamos a ver si encuentro los socios. La época no me ayuda.
No, no me ayuda, digo, no ayuda al cine. De hecho, ya estamos obligados a filmar en digital. O sea, pero digamos que podría ser un tema menor, en todo caso. La gente no va al cine. Entonces, vamos a las plataformas. Las plataformas es televisión, no es cine. Entonces, son todas cuestiones que parecen filosóficas o menores a esta hora, pero que después es una realidad. Las plataformas son programas de televisión. ¿Querés hacer un programa de televisión? No. Entonces, si puedo hacer una película, la voy a hacer. Nuestra última entrevista, de la nada, spoileaste que ibas a grabar El amor después del amor, que de hecho lo hiciste. ¿Querés que spoilee algo ahora? Exactamente, digo, pues me estoy diciendo no spoileo, es momento, como en nuestras entrevistas, de spoilear algo y dejar... La verdad es que cada vez, después de la caída, que fue central para mi vida, me parece que el spoileo es un triste espejismo de tus deseos, finalmente. Porque salís a la calle, se te cae una maceta en la cabeza y todo eso desapareció. Así que es aquí y ahora. Vamos a aniquilar el spoileo hoy acá, vos y yo, oficialmente. Pito, la última pregunta que tenemos supuesto. en el buscador es... No, pero digo, el choque de manos fue como un juramento. Casi, ¿Dónde está la magia para vos hoy? A ver, la magia es el truco. Es un truco que se compra en un bazar. Por eso a Woody Allen le divertía mucho siempre hacer películas con magos. La magia se compra. Entonces, yo te diría que más que magia hay que volver a la idea esta de que hay algo misterioso en el espíritu humano, en la mente humana, en la existencia y en las cosas, en los animales, en las plantas, en el universo, en las estrellas. Nadie sabe nada. Pararse delante de un auditorio a otra cosa que no sea mostrar el corazón, una delicada tarea en relación a las expresiones humanas. Incluso una banda punk, no me importa. Una banda punk o La ciudad ausente, Gerardo Bandini. Igual me parecen dos cosas punks. Me da la sensación que si no haces eso, un auditorio te queda grande, que hay que traer algo a la tribu. Eso que se trae a la tribu no puede ser más ingenio, no puede ser más la rima, no puede ser más los dos acordes. Nos toca la tarea de como decía Luisito, la música es la comida de mi alma, ¿no? De alguna forma. Y tenemos tenemos ese lugar. Entonces es una obligación. Lo que pasa es que está todo copado por el dinero y la vanidad. Como dijo Bob Hope en una entrega de Oscars, todo esto es dinero y vanidad. Bueno, lo podemos pasar el día de hoy tranquilamente, hoy exacerbado, ¿no? Entonces, en ese punto donde Alberto Ure decía que el teatro era antropología y espectáculo, es donde se perdió el camino. Es el camino de los senderos que se bifurcan. Yo creo que sí que Alberto tenía razón, por supuesto, de las dos cosas, pero no nos olvidemos de que hay algo chamánico, milenario, en la celebración de un concierto. No es tu vanidad, boludo, no es tu foto en la pantalla. Estás formando parte de algo y tenés que enriquecer eso, tenés que darlo todo de verdad. No transformarte en un ícono de ningún movimiento, ni de ningún partido político, ni de nada. Formás parte de la tribu humana. Eso es. Y eso era lo que se celebraba en todos los rincones del mundo
desde que el hombre es hombre. Se hacía la tierra, se mataban los animales, se comía, y no sé si el viernes o el sábado. Bueno, hoy nos empepamos, nos hongueamos, nos ponemos de todo y se va toda la mierda. Y eso se trata. También los seres humanos necesitamos todos, si bien no estoy haciendo un elogio del trabajo con esto, ¿eh? Estoy hablando de comer, sembrar, hacer las cosas inherentes a la vida humana, las elementales. Bueno, que sos antiprogreso, bueno, ok, me van a saltar todos al cuello, no sé por eso. No soy por eso. Pero en un punto creo que hay que volver a esto que vos decías, en vez de magia, vamos a volver a crear ese cordón del Dios globular del cual nunca deberíamos saber, el Dios globular que la discordia rompió, decía Marcel Job en Empédocles, Vidas Imaginarias. Ese espacio donde se puede estar juntos y celebrar la vida, celebrarla y reírnos y compartir. Eso es lo que se llama magia. Finalmente eso es un misterio. Y cuando existe esa comprensión o ese sentimiento del misterio colectivo, ahora sí se puede decir de esa forma, puede que sí. Salvarse no me parece algo colectivo. Salvarse solo y todo eso entra en un terreno extremadamente político y extremadamente literal. Creo que acá no hay que salvarse, acá hay que acompañarse. Esa es la tarea, eso sería la magia. Para mí es el misterio de acompañarnos y estar juntos, de reírnos y de sacar la guita un segundo de la charla, un segundo no, por un largo tiempo, ¿no? Fito, gracias, placer siempre. Gracias a vos, muy amable.